Buenas noches con todos. Mi nombre es Aldo Ferrini, yo soy gerente general de AFP Integra y gracias por acompañarnos en este webinar para conversar con ustedes y contarles cómo estamos viendo los mercados de capitales para el 2024. Este es un año muy importante para nosotros. Hemos cumplido 30 años como compañía y agradecemos mucho que ustedes nos hayan acompañado esos 30 años en la construcción de mejores pensiones. Hoy día tenemos dos personas muy especiales acompañándonos en este webinar que van a recorrer con ustedes la visión que tienen del mercado de capitales, como les comenté, hacia el 2024. Me acompaña en primer lugar Jean-Pierre Fournier. Jean-Pierre Fournier es el vicepresidente de inversiones de AFP Integra. Él tiene más de casi 20 años en el mercado de capitales y está con nosotros desde el año 2010. Y con un agradecimiento muy especial nos acompaña también Catherine Rooney. Catherine Rooney es Chief Market Strategist en StoneX. StoneX es una firma de servicios financieros especialista en trading de renta fija, renta variable y derivados a nivel global. También tiene servicios de custodia, administración de riesgos y tiene una alta presencia, mucha participación en Latinoamérica. Catherine tiene más de 20 años también de experiencia en inversiones y en la preparación de análisis macroeconómicos a nivel global, trabajando muy de cerca con clientes institucionales tanto en Estados Unidos como en la región latinoamericana. A lo largo de su carrera ha trabajado en empresas líderes globales del sector financiero como MetLife, Bear Stearns y Bultic, y además cuenta con un MBA en NYU y un Bachelor Degree en Rutgers University de Nueva Jersey. Como les adelantaba, para nosotros es muy especial este webinar y le quiero dar la palabra a Jean-Pierre para que dé una introducción. Después pasaremos con Catherine para regresar a Jean-Pierre y aterrizar la visión de Catherine al mercado local y a los fondos de pensiones, y al final tendremos un espacio para las preguntas y dudas que tengan, tanto del mercado de inversiones como alguna preocupación que tengan alrededor del sistema previsional peruano. Entonces, sin más, Jean-Pierre, te doy la palabra y muchas gracias por acompañarnos, así que todo tuyo el escenario. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Catherine, por acompañarnos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Como comentaba Aldo, es un webinar de fin de año para ver las perspectivas del próximo año y cuál es el efecto de los movimientos que pueden haber en los mercados financieros, en los fondos de pensiones, y todo esto en el marco de los 30 años del sistema previsional y de AFP Integra. Entonces, como comentaba Aldo, lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción de qué es lo que ha venido pasando en los últimos años en los mercados financieros, y se abre el espacio para hacer algunas preguntas a nuestra invitada especial, a Catherine, básicamente para que nos cuente cuáles son las perspectivas que ella tiene particularmente para los mercados financieros para el próximo año, ¿no? Entonces, creo que más allá de, digamos, del seguimiento que podemos hacer de los mercados financieros y de las perspectivas que podamos tener para los próximos 12 o 18 meses, es importante ubicarnos en un contexto que hemos vivido en los últimos años, ¿no? En los cuales ha habido alta volatilidad. Cuando ven el gráfico que están viendo en su pantalla, podemos observar que cada año ha tenido sorpresas y ha generado rendimientos que eventualmente no se hubiesen esperado que se materialicen en solo 12 meses. Entonces, por ejemplo, el 2021, que son las barras en plomo, vemos que tuvimos un rendimiento bastante bueno en la renta variable, sobre todo de Estados Unidos, y movimientos relativamente modestos para el resto de activos, ¿no? En el año 2022, todos los activos prácticamente tuvieron un rendimiento negativo, salvo algunos casos excepcionales, como el caso de las materias primas o el dólar, por ejemplo. Pero tuvimos un año muy anómalo, en el que la renta fija, sobre todo, tuvo una corrección bastante importante debido al aumento de tasa generalizado para poder combatir la creciente inflación que hemos visto a nivel global. Y este 2023 había una recuperación, vemos las barras en azul, sobre todo en los activos de renta variable, pero ha estado muy de la mano con una alta volatilidad que hemos visto en el mercado de renta fija, que es algo inusual y que seguramente Catherine nos va a contar qué efectos ha tenido
en los rendimientos de este 2023 y qué efectos podría tener hacia adelante, ¿no? Creo que es importante recordar de que los niveles de inflación que hemos vivido en los últimos 2 años, sobre todo, han sobrepasado los niveles promedio que habíamos visto en los últimos 12, 13 años, desde la crisis financiera. Y esto definitivamente genera movimientos en los mercados. Como ven en el gráfico de la izquierda, los bonos del Tesoro americano a 10 años, que son de los bonos más seguros que pueden existir en el mundo, tuvieron un rendimiento muy negativo, casi rozando el menos 20% en el año 2022, y en el 2023 apenas un rendimiento marginalmente positivo. Y esto viene de la mano con lo que está a la mano derecha, que hemos visto que las tasas de inflación y por lo tanto las tasas de referencia de los principales bancos centrales, incluyendo a la Fed, que es el Banco Central Americano y que tiene mucha influencia en todo el mundo, pues han ido al alza para combatir esta inflación, porque los bancos centrales terminan entendiendo de que para poder mantener un equilibrio, un crecimiento sano hacia adelante, tienen que combatir esta variable llamada inflación, ¿no? Y como vemos, esto ya se está normalizando y hacia adelante deberíamos esperar que siga ese camino. La pregunta es, me voy adelantando lo que le voy a preguntar a Catherine, es cuál es la temporalidad en la que esperamos en que esto se vaya normalizando. Y finalmente, antes de entrar a la sección de nuestra invitada, creo que también un tema que tenemos que ver y que tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones de inversión y armar portafolios, en este caso para ustedes que son nuestros clientes, es el nivel de precios a los cuales estamos comprando esos activos. Y cuando vemos el gráfico de la izquierda, vemos que los niveles de valoración del mercado americano, del mercado de acciones americano, están en niveles relativamente altos para su historia. No en los puntos más altos, no está exageradamente caro, pero sí está en niveles altos. Y en el lado derecho podemos observar cuáles son los niveles de tasa que estamos encontrando, las oportunidades que vemos en el mundo de la renta fija. Y vemos, por ejemplo, bonos de grado de inversión nos están ofreciendo cerca de 5.6%, debajo del grado de inversión por encima de 7%. Y vemos, en cambio, y esto, bueno, para empezar, está por encima de los niveles históricos que hemos visto en los últimos años. Y, antes de pasar a la última, vemos cómo en el caso del mercado de acciones, este sí se ve un poquito más caro, ¿no? Porque vemos que el earning yield, que le llaman, que es una división entre las utilidades que generan las compañías, en este caso el mercado americano, y el precio que se paga por ellas, tiene un rendimiento un poco menor al promedio que hemos visto en la historia. Entonces, con esta introducción, creo que hay un par de preguntas clave para Catherine. Una es la que ya adelantaba, que es cuál es la velocidad con la que cree que se puede terminar combatiendo la inflación, ¿no? En qué niveles se espera, digamos, en que vayamos viendo esta variable, qué efectos podría tener en los retornos de los activos financieros. Y quizás una pregunta, si nos puedes también dar una luz de cuáles son los riesgos que ves hacia adelante, ¿no? Que creo que siempre es importante tenerlos en cuenta para poder tomar decisiones de inversión. Y con eso pasamos a Cata. Sí. Muchas gracias, Jean-Pierre. Gracias, Aldo, y todo el equipo para esta invitación. Es un placer acompañarles en este fin del año. Y entrando en 24, esos son los temas de más importancia, lo que acabas de decir, Jean-Pierre. Y yo tal vez empiezo mi presentación con el hecho de que a mí me llama muchísimo la atención de que el bono de 2 años, que es el papel sin riesgo, rinde más que lo que rinde el S&P 500, el índice de acciones de las corporaciones, las 500 corporaciones más grandes de los Estados Unidos en términos de rendimiento de utilidad. Eso nos dice mucho. Y yo creo que nos está abriendo muchas oportunidades en el mundo de renta fija en este momento. Pues ya hemos visto una apreciación muy importante en el mundo de tesoros, pero puede que todavía hay más valor. Y es ahí donde yo creo que voy a empezar esta charla. ¿Dónde estamos en el ciclo económico y hacia dónde es más probable que vayamos? Porque, claro, llegamos a la inflación, la meta de 2%, podemos llegar a esa meta pues con contracción, con recesión, o tal vez lo podemos llegar de esta manera milagrosa, que se llama en este país, se llama la desinflación inmaculada, ¿no? Immaculate disinflation. Y eso ha sido un fenómeno impresionante, realmente increíble. Y cuando veamos el tema de aterrizaje suave, aterrizaje duro,
La verdad, al final de cuentas, es de que aterrizaje suave es muy poco común, es poco probable y ha pasado pocas veces en la historia. Entonces, yo creo que es importante tener ese panorama en la mente cuando estemos viendo los precios de las acciones que, por ejemplo, Jean-Pierre acaba de mencionar, que están un poquito extendidas y sobre todo cuando lo comparemos con la clase de activo que es renta fija. Se nota que el mundo de renta variable pinta caro frente a lo que es renta fija. De hecho, lo más caro y renta fija, por lo contrario, es una clase de activo más barato versus acciones, lo más barato en décadas, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante empezar ahí. ¿Dónde estamos en el ciclo económico? En los últimos 50 años, han habido 2 años donde hemos vivido, donde hemos estado en el entorno de correlación positiva entre acciones, renta variable y renta fija. Eso pasó en 2022. Eso se llama estanflación. Entonces, hay una teoría de que estamos entrando otra vez a estanflación. Estanflación siendo definido como inflación alta con crecimiento bajo. La idea es de que la Fed no va a poder lograr controlar y bajar inflación a la meta de 2%. Mientras tanto, el crecimiento sigue desacelerando. Entonces, eso es cuadrante número 4. Pero ojo, donde hemos vivido todos los que estamos vivos y trabajando en esta industria hoy en día, hemos vivido la mayoría de nuestros años profesionales en cuadrante 2, que es ricitos de oro, inflación baja con crecimiento alto. Entonces, el sesgo, argumentaría yo, el sesgo innato, es de que pensemos de que vamos a repuntar hacia el promedio. Entonces, ojo y cuidado, tal vez es mi mensaje con respecto a este consenso, esta visión muy consenso, de que aterrizaje suave es lo más probable, ¿ok? Porque históricamente ha sido el caso, pero pocas veces hemos vivido en lo que es una recesión. Entonces, el punto aquí, y tal vez me adelanto un poco, es de que me parece que el riesgo de recesión es mayor de lo que está hoy en día descontado en los mercados. De hecho, cuando uno ve el S&P 500 y uno ve lo que está hoy en día descontado en las utilidades, están descontando en ese mundo, pues el S&P 500 está descontando un crecimiento en utilidades de 12%. 12% de crecimiento en las utilidades en estas corporaciones más grandes del país. Eso corresponde con un crecimiento nominal aquí en los Estados Unidos de aproximadamente 6%. Entonces, la teoría es de que el crecimiento nominal que hemos vivido y hemos visto en mi país, aquí en los Estados Unidos, va a seguir. Va a desacelerar, pero va a seguir. Y no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, mi sugerencia y lo que estoy hablando con nuestros clientes en StoneX, que son instituciones como AFP Integra, etcétera, es pensar de manera contracíclica, ¿sí? ¿Dónde estamos en el ciclo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto está descontado hoy en día el mercado? Creo que es muy juicioso y muy prudente, a un mínimo, pues, ajustar o proteger los portafolios que tienen altos niveles de riesgo en la forma de acciones. Pocas veces ha pasado, de hecho no ha pasado nunca en lo que hemos visto en StoneX, de que los indicadores líderes han fallado de tal manera. Entonces, mi punto aquí es que si no entráramos a recesión el próximo año, en los próximos 18 meses, pues esto sería la primera vez que este indicador ha dado la señal y de tal magnitud. Entonces, indicadores líderes es una cosa que nosotros miramos. Pues sin duda alguna, la inflación está desacelerando. Genial. Buenísimo. ¿Sí? Hemos visto la inflación general bajar de 9 a 3. La parte difícil, según yo, va a ser hacer que subyacente, que es lo que mira la Fed, les voy a dar las 3 métricas. Una es general. Eso es CPI, incluye todo. ¿Sí? Incluye gasolina, incluye alimentos, incluye casas, todo. Luego tenemos Core PCE,
que es todo menos, es la canasta básica de la persona normal, promedia, menos alimentos y energía. Luego tenemos lo que la Fed llama Supercore, y es la métrica que más mira la Fed, que es Core PCE excluyendo vivienda. Y eso también está bajando. Lo clave aquí es hacer que esa última cifra baja de 3.5 a 2%. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y yo creo que es lo clave, ¿la interpretación de la Fed de su mandato doble es estricta o es relajada? Y desde mis fuentes que hemos tenido la fortuna de poder compartir con ex-Fed members, economistas, asesores, miembros votantes, mis fuentes me dicen que la Fed no va a cambiar la meta hasta llegar a la meta y la inflación tiene que estar de una tendencia muy clara, subyacente, llegando a 2% antes de llegar a bajar. Entonces, esta idea de que la Fed va a bajar 150, UBS está hablando de 275 puntos básicos el año que entra, pero esa idea de que la Fed logre bajar triple dígitos de tal magnitud y que no pase nada, a mí me parece que no es muy realístico. Si la Fed tuviera que bajar 150 o 175 puntos básicos es porque estamos en recesión. Si la Fed va a bajar el año que entra, y si no es porque estamos en recesión, es porque la tasa real, señores, está subiendo de manera muy fuerte. Hoy en día tenemos una tasa real que es inflación menos Fed Funds menos inflación, alrededor de 2%. La Fed creo que no está muy tranquilo con tener esa tasa real arriba de 3.5%. Entonces, hay dos escenarios donde veo la Fed bajando tasas el año que entra. Uno, porque estamos en recesión. Y voy a entrar un poquito en detalle del por qué creo que eso es una posibilidad. Y dos, porque la tasa real, porque la inflación sigue desacelerando, porque el sector inmobiliario, que es gigante en este país, empieza a bajar en términos de precio, porque la tasa real sigue de una altura demasiado perniciosa. Porque la tasa real es lo que importa, eso es lo que se siente. Y según yo, la Fed no va a mantener la tasa real arriba de 3.5 mucho tiempo. Entonces, yo creo que es una muy buena posibilidad que la Fed baje tasas en la segunda mitad del año que entra. Creo que él baja 25 puntos a cada golpe y puede que baje 50, 70 básicos en 2024. Importante tener en cuenta que, y tal regreso a esta lámina, el sector laboral sigue muy fuerte en este país. Y acuérdense, los que están en la audiencia, que en Estados Unidos la inflación, el componente más importante en la inflación es de servicios. Estamos en un país, y yo estoy en el país, donde el consumo es 2/3 de la demanda agregada. El servicio del consumo de servicios es el motor principal de la inflación. ¿Cuál es el motor principal del consumo de servicios? Es el sector laboral. Entonces, la lógica a mí me dice, y yo he discutido esta conversación, he tenido esta conversación con cantidad de economistas de muy alto nivel y los respeto con todo mi corazón, pero pienso de que la lógica en la calle nos dice lo siguiente, que es que si yo tengo trabajo y si me están subiendo salario y que esos aumentos superan la inflación, no tengo por qué cambiar mis hábitos de consumo. Voy a seguir haciéndome las uñas cada semana. Voy a seguir mis planes de vacaciones en el verano. Voy a seguir saliendo a los restaurantes con mi familia los viernes. Y eso es un ejemplo de una persona entre 300 millones. Entonces, ¿por qué pensar que algo va a cambiar si el sector laboral sigue muy fuerte? Cuando, como vemos aquí, el problema ya no lo es en el lado de bienes, es en el lado de los servicios. La confianza del consumidor sigue muy alto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hemos visto, el patrimonio de los norteamericanos se encuentra en dos cosas, su casa y su fondo de jubilación. Los dos están arribísima. Los dos están súper arriba.
Entonces, algo tiene que romper para la Fed llegar a su meta de 2%. Es mi percepción. Ahora, esto es un gran punto que muchos me dicen. Y es cierto, 30% del Core PCE, que es la métrica de la Fed, que excluye alimentos y energía, 30% del Core PCE está atado a la vivienda. 40% de CPI, inflación en general, atado a la vivienda. Entonces, ¿por qué no hemos visto este colapso en el precio de la vivienda cuando la tasa de hipoteca en este país está arriba de 8%? Pues la razón es 92% de los propietarios de viviendas tenemos hipotecas con tasas inferiores al 6%, 62% inferiores al 4%. Entonces, menos de que tengamos a fuerza, tenemos que vender la casa, no la vamos a vender. No importa que se duplique en precio, no la vamos a vender. Entonces, ¿qué pasa? No hay oferta. Entonces, poca oferta, mucha demanda, los precios siguen altos. Lo más probable es de que esto con una demora de 6 meses va a empezar a bajar. Entonces, pues la pregunta si eso viene con una caída en el consumo o si la economía puede resistir un bajón en una parte muy importante del patrimonio de la gente. Ojo con una cosa, que el consumo se ha mantenido resiliente. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama en este país job hoarding. Las corporaciones durante la pandemia y después, pues más después, muy difícil de contratar, muy difícil de conseguir a empleados. Entonces, no los quieren soltar. Se llama job hoarding. Eso es uno. 2, las tasas reales han sido negativas, ahora son positivas. El tema de liquidez, las inyecciones de capital del gobierno directo a las chequeras de las personas se está acabando. Y se acaba, según el Banco, la Reserva Federal Regional de San Francisco, se acaba en la primera mitad del año que entra. Entonces, todos los motores que han sido los vientos en la espalda del consumidor, pues según yo están dando la vuelta. ¿Por qué? Pues porque, mira, el sector laboral, las compañías más grandes, pues están enfrentando presiones en sus márgenes. ¿Por qué? Porque los inputs, los costos de energía, los costos de labor y los costos de interés, todos están subiendo. Entonces, hoy en día, y si vemos este retroceso en el consumo, las corporaciones van a tener que mantener sus márgenes. ¿Cómo? Pues empezando a echar a gente. Entonces, cuando la gente, pues cuando hay una tasa de desempleo más alta, es posible que estos números se ponen peores. Entonces, delinquency ratios, que es no pagar su obligación a tiempo, probablemente van a subir, pues porque la gente no tiene trabajo, ¿sí? Y lo que estamos viendo también aquí es, si miran arriba a la derecha en la gráfica, y es muy interesante porque 50% de todos los bancos en este país están apretando sus estándares de prestar. Entonces, si consigues un préstamo, si lo consigues, te cobra carísimo. Lo curioso aquí es de que ya que se están acabando la liquidez en las chequeras, pues las deudas en las tarjetas de crédito están disparando. Eso es insostenible. La buena noticia aquí, y aquí voy a acabar porque creo que tenemos pocos minutos, pero la buena noticia aquí es que los niveles de apalancamiento, the leverage ratios, la cantidad de deuda que la persona promedio tiene en este país están a niveles históricamente bajos. Eso es una buena noticia. Como que hemos aprendido la lección. No tanto, pero algo sí hemos aprendido. Esta gráfica lo que indica es porcentaje de deuda personal sobre sus ingresos discrecionales. Entonces, en términos matemáticos, si las personas, si los consumidores se enfrentan con unos retos y tal, o pierden su trabajo, pues la deuda que han sacado sí ha subido recién, pero no estamos hablando de defaults a la magnitud que vimos en 2008. El déficit fiscal es parte de la razón por la cual no hemos visto recesión.
ha sido increíblemente grande y eso no va a cambiar. La Reserva Federal sigue con 900,000 millones de roll-offs todos los meses. Roll-offs es dejar vencer los bonos. Eso va a seguir, según yo, todo el año que entra. Sigue altísimo, sigue a 34% del PIB. Mientras tanto, las expectativas inflacionarias siguen bien ancladas. Lo peor que pudiera hacer la Fed es cambiar la meta antes de alcanzarla, porque ahí las expectativas disparan. Entonces, aterrizando estas ideas, según yo, ¿dónde debemos de estar posicionados en los portafolios? Pues, menos de que creemos de verdad que esta vez es diferente y que estamos en otro plano de realidad de la economía, que algunos argumentan, y puede ser, estos son los sectores que mejor desempeño tienen en recesiones de inflación. Y esos son utilities, que es un bond proxy, staples, que son los bienes normalmente consumidos todos los días, energía y healthcare. Los que peor desempeño tienen en el escenario de recesión, que yo creo que tienen una buena probabilidad, digo, de 45% el año que entra, pues son tech, consumer discretionary and communication services. Large cap en general, estos son las acciones de más capitalización de mercado, pues la lógica nos dice, pero esta visual nos comprueba de que les va fatal en recesión, ¿sí? Les va muy bien en el Goldilocks scenario. Pero desafortunadamente me parece que mucho de esto ya está descontado en los mercados. Es posible que la Fed logre, es posible de verdad, un aterrizaje suave. Y si lo logra el año que entra, es posible que el S&P 500 sube otro 10%. Pero según mi juicio, creo que es un buen momento. Hoy día el índice de volatilidad bajó a 12. Eso es históricamente bajo. Es un muy buen momento de proteger las posiciones que están más vulnerables frente a aversión a riesgo, y comprar posiciones que nos protegen. Opciones, CDS, Credit Default Swaps, comprar T-bills que rinden más que el S&P 500 en términos de rendimiento y utilidades, earnings yield. A mí me gusta gold, oro ha sido uno de mis picks y nos ha ido muy bien. Renta fija históricamente le va muy bien en recesión. Entonces, terminando donde empezamos en el ciclo económico, si pensamos que hay más riesgo de recesión de lo que está hoy en día descontado en los mercados, pues creo que hay oportunidades en el mundo de renta fija. Como pueden ver, las tasas de los mercados desarrollados han disparado. Los bonos denominados en dólares en Estados Unidos mueven mucho con apetito para riesgo. Entonces, si efectivamente el año que entra tenemos risk off, pues los emergentes probablemente les va a ir peor. Pero en el escenario de que la Fed logra este aterrizaje suave, logra bajar tasas sin lanzar la tasa de desempleo arriba, pues los emergentes probablemente van a tener un excelente año. Y aquí, quizás termino aquí para mantenerme dentro del tiempo. La inflación en Latinoamérica lo pegó. O sea, qué envidia. La Fed le debe de tener envidia. Latinoamérica empezó a subir tasas un año antes de la Fed. Cuando la Fed debería de haberlo hecho, Latinoamérica lo hizo. Brasil, México, podemos ver cómo han respondido las tasas de inflación. Algunos más resistentes que otros, pero ha abierto oportunidades en este mundo y las cuentas reales están tomando nota. Entonces, tal vez que con eso termino, Jean-Pierre y Aldo, y les paso la palabra. En realidad, hablar de 12 meses de repente es un poco estricto, ¿no? De repente ves lo que vamos a vivir en los próximos 18 a 24 meses, en un periodo en que, como tú comentas, hay algunas noticias positivas que han permitido evitar una recesión este año, como puede ser la fortaleza del consumidor americano y relativamente la caída de los niveles altísimos de inflación que veíamos el año pasado. Por supuesto, hay varios riesgos en el camino, y es verdad de que hay varios indicadores que muestran que probablemente
que deberíamos estar entrando en un periodo recesivo. Entonces hay señales mixtas de las variables económicas. Entonces creo que me quedo, o nos quedamos, mejor dicho, con el mensaje de que es importante el punto de entrada, ¿no? Y los niveles de tasa que nos empiezan a ofrecer tanto los bonos de países desarrollados como de países emergentes pueden presentar ciertas oportunidades y, por supuesto, dependiendo del apetito de riesgo, pues se pueden armar portafolios que pueden tener rendimientos positivos no solamente para el 2024, sino en realidad para los próximos 3 a 5 años, que es en realidad parte del trabajo que hacemos en AFP Integra, que es tratar de generar rendimientos que sean robustos en el largo plazo. Y por eso hablamos de periodos multianuales. Entonces, cuando entramos a la parte de las perspectivas de los fondos de pensiones, ahí está. Creo que lo más importante y lo que tenemos que llevarnos nosotros como afiliados de AFP Integra es que es muy importante para definir el rendimiento de un fondo cuál es la composición del mismo. Si nosotros vemos el fondo 1, por ejemplo, vemos que actualmente el 95% del fondo es renta fija. Y eso son buenas noticias en el contexto de lo que nos estaba contando Catherine respecto de las expectativas de rendimientos que pueden haber para esta clase de activo. Entonces, digamos que se pueden presentar buenas oportunidades en este fondo. En el fondo 2, en cambio, si más allá de la composición exacta, si algo tenemos que resaltar es que hay un 53% actualmente que está invertido en renta fija y hay un 26% que está invertido en fondos alternativos. Entonces tenemos que saber un poco de lo que va a pasar en los fondos alternativos como para evaluar qué es lo que puede pasar hacia adelante en términos de rendimiento del fondo 2. Y en el caso del fondo 3, tenemos una composición acotada en renta fija, es verdad, porque tenemos límites e inversiones bastante más importantes en el mundo de la renta variable, que representa más del 60% de este fondo, y hay un 30% de inversiones alocadas en activos alternativos. Entonces, un poco dejo esa señal para que recordemos cuál es la composición, porque eso va a determinar mucho cuál es el rendimiento esperado. De hecho, históricamente, si nosotros observamos cuál es la rentabilidad acumulada de los últimos 3 años de diversas clases de activos a nivel global, vemos que los rendimientos de los fondos se encuentran en el promedio de esos activos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que van a reflejar es el promedio de rendimiento de los activos que componen cada uno de los fondos. Así pueden ver, por ejemplo, que el fondo 3 en el periodo de octubre de 2020 al 2023 ha rendido más de 19%, el fondo 2 más de 13% y el fondo 1 más de 4%. Dicho sea de paso, particularmente en el fondo 1 y fondo 2, en esta métrica, que es la última que tenemos de la SBS, hemos sido los primeros en términos de rentabilidad acumulada en esos 3 años, y en el fondo 3 sí un poco por debajo, digamos, del sistema, pero con muchos activos que tienen bastante valor y que vamos a ver más adelante en la presentación, ¿no? Yo creo que acá, muy importante también el tema de la diversificación. Si nosotros hubiésemos estado muy invertidos, solo en activos de renta fija, que conceptualmente no deberían llamarse renta fija, podrían haberse visto castigados los rendimientos de los fondos. Fíjense cómo los bonos del Tesoro a 10 años, como decía, uno de los más seguros que existe en el mundo, ha tenido un rendimiento acumulado de menos 28% en un periodo de 3 años. Los bonos soberanos peruanos, Perú no deja de pagar más allá de los problemas que tenemos, rindieron menos 12%, y si hubiesen estado muy alocados en ese tipo de activos, los rendimientos hubiesen sido menores, ¿no? Claro, tampoco se tienen los rendimientos extraordinarios que hemos visto en la renta variable norteamericana, sobre todo. Lo que tenemos que esperar es que los fondos definitivamente tengan un rendimiento que esté en promedio de esos rendimientos. Y básicamente acá una gráfica que conocemos bastante bien, creo todos, la rentabilidad de los fondos se recuperan después de las crisis, ¿no? Lo hemos visto en la crisis financiera, en la crisis del COVID, en esta crisis que hemos visto de subida de tasas, hemos visto que los fondos se han recuperado después de estos periodos de dificultades en términos macroeconómicos y de rendimiento de activos financieros. Si vemos cuál es la rentabilidad anualizada de cada uno de los fondos, vemos que estos están en niveles bastante buenos para la construcción de buenas pensiones. Por encima de 6% en el fondo 1, por encima de 7% en el fondo 2 y por encima de 9% en el fondo 3. Y rentabilidades acumuladas bastante atractivas. De hecho, es verdad y es muy correcto de parte de todos ustedes estar preocupados en el momento en que hay algunas correcciones, porque es natural que dé un poco de miedo, porque vemos rendimientos relativamente negativos en algunos momentos cortos de tiempo.
Sin embargo, si recordamos cuánto se han recuperado los fondos desde el punto más bajo de la pandemia, que fue en el año 2020, vemos que el Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3 tienen rendimientos acumulados también bastante atractivos para el tiempo que ha pasado, ¿no? Que es aproximadamente 3 años. Y en esta parte me quiero enfocar más que nada en lo que puede pasar en cada fondo, ¿no? Sé que tenemos clientes de diferentes fondos y siempre hay preguntas de qué es lo que puede pasar en cada uno de ellos. Entonces, en el Fondo 1, muy importante resaltar de que este año está rindiendo por encima de 12%. A principios de año, muchos clientes nos preguntaban ¿cómo hago para sacar el dinero de mi fondo y meterlo en una caja municipal o de repente en un depósito a plazo, indicando de que consideran de que iba a tener una mayor rentabilidad? La evidencia muestra de que el Fondo 1 ha rendido bastante más y teniendo una composición bastante diversificada a nivel global. Y esto es muy importante porque finalmente los fondos de pensiones, al invertir en renta fija, no solamente entregan un cupón que está relacionado a las inversiones en bonos que tenemos a nivel global, sino también entregamos toda la apreciación que puede tener ese activo. Entonces, a diferencia de un depósito a plazo, en donde te fija una rentabilidad determinada y que en el tiempo, debido a que las tasas van a caer probablemente más adelante, vaya a ser difícil conseguir esas tasas altas, en el Fondo 1 toda esa apreciación del activo va directamente a la rentabilidad del fondo y particularmente de sus fondos individuales. Y creo que en ese contexto, y refraseando un poco lo que decía Catherine, hay dos fuentes de rendimiento para el Fondo 1, no solamente para los próximos 12 meses, sino en adelante, que tienen que ver con los intereses de estos bonos en los que está invertido el Fondo 1, cuyo rendimiento esperado a la fecha es de cerca de 7%, y hay un rendimiento relacionado al valor de esos activos, de esos bonos. Esos pueden ir probablemente a la baja los próximos trimestres, más allá de la velocidad con la que vayan a caer las tasas, ¿no? Entonces hay una apreciación potencial. De repente no se va en el próximo trimestre o en los próximos 2 trimestres, pero eventualmente cuando la inflación se vaya combatiendo o eventualmente cuando las tasas tengan que caer por un evento recesivo, pues la apreciación de los bonos va a generar un retorno adicional para todos ustedes. En el caso del Fondo 2, hablábamos de que hay activos alternativos. Entonces voy a darme un par de minutos solamente para hablar de este tipo de activo, y enfocándome principalmente en que históricamente los rendimientos de este tipo de fondos, que son inversiones que se hacen fuera de la bolsa, es decir, no se invierte en acciones que están en las bolsas o en bonos que están en las bolsas, sino que se invierte en empresas que están fuera de las bolsas, se hacen transformaciones y se hacen la venta de esos activos y esos retornos se entregan a los inversionistas institucionales como AFP Integra. En ese tipo de fondos la rentabilidad habitualmente ha sido mayor, ¿no? Hay diversas razones, pero uno de los principales drivers que le llamamos, o los principales catalizadores, es que las compañías que compran empresas fuera de la bolsa hacen transformaciones y generan valor. Private Equity, que son inversiones en acciones, en patrimonio, ha rendido cerca de 12% y ha tenido un rendimiento mayor que sus comparables en los mercados financieros en los últimos 15 años. Eso es una rentabilidad anualizada la que estamos mostrando. En el caso de los activos reales, que son infraestructura, el caso de inmobiliario, los rendimientos también han sido mayores, salvo en el caso inmobiliario, que bueno, ha sido bastante bueno en el mercado público, pero en los demás casos igual el mercado privado ha sido bastante superior. Y en el caso del crédito, es decir, préstamos a empresas, también se ha visto retornos bastante buenos, ¿no? Entonces, rendimientos incluso pasan el 3% anual, ¿no? Y si vamos haciendo el compounding que le llaman, ¿no? O sea, el acumulado a lo largo de 15 años, pues el retorno acumulado es bastante distinto, ¿no? Entonces es algo positivo estar en este tipo de activos, con buenos managers, por supuesto, con buenos gestores a nivel global. Y el punto más importante acá es ¿cuál es el punto de entrada? En el gráfico que estamos mostrando acá, vemos que vemos la valoración histórica de este tipo de activos, de los fondos alternativos, y vemos en qué punto estaba en diciembre del 21, que es el rombo, y en qué punto está en noviembre del 23. ¿Ya? Y las barras azules lo que muestran es qué tan caro estaba hacia arriba o qué tan barato está. Y vemos que la mayoría de puntos de los cuadrados están debajo de la línea de cero. Quiere decir que están un poco baratos en relativo a su historia. Lo mismo pasa con los activos relacionados a los activos reales, que llama de infraestructura. También la mayoría de cuadrados están debajo de la línea. Y en el caso de los activos relacionados a instrumentos de deuda, en este caso es más conveniente ver cuál es el nivel de tasa
que pueden entregar estos activos si yo compro el día de hoy esos bienes. Y vemos que los niveles de tasa están por encima de los niveles que hemos visto históricamente. Es decir, el punto de entrada es bastante importante, o por lo menos se puede denotar de que esos activos no están caros relacionados a los activos públicos, a los activos como el S&P, ¿no? El índice de acciones de Estados Unidos. Entonces, si queremos hablar hacia adelante, ¿qué podemos esperar del Fondo 2? Primero, bueno, mencionar que en el año 23 estamos cerrando por encima del 6% de rentabilidad. Es una rentabilidad que está en línea con lo que queremos en el largo plazo. Y en términos de motores de rendimiento, uno es el componente de renta fija, que hemos hablado que es positivo, y un punto de partida bueno para el caso de los activos alternativos, ¿no? Hay que tener en cuenta que este fondo en particular permite navegar muy bien los cambios de los ciclos económicos. Entonces, en este contexto en que hay bastante incertidumbre, el Fondo 2 presenta bastantes armas para poder salir con buenos rendimientos en los próximos 36 meses. Y bueno, finalmente, el Fondo 3 tiene un componente importante de renta variable, por tanto creo que es conveniente hablar de esto. Y quería presentarles el nivel de retraso que ha tenido el rendimiento de los activos emergentes y de la renta variable local en comparación con otros activos como la renta variable norteamericana. Vemos en plomo cómo ha rendido la renta variable norteamericana del 2010 en plomo, y vemos cómo en los mercados emergentes el precio del cobre y el precio de la bolsa local ha sido bastante más bajo, ¿no? Y yo resaltaría 3 temas acá. Primero, que entre el 2010 y 2013, la línea azul que presenta cuál es la evolución de rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima mostraba un mejor rendimiento que emergentes. ¿Por qué era esto? Porque las condiciones económicas de Perú presentaban cierta confianza por encima del promedio del mundo emergente. Luego, entre el 2014 y el 2020, empezamos a tradear, o cotizar, digamos, a niveles muy parecidos a los de emergentes, es decir, perdimos un poco esa prima. Y luego, a partir del 2020, por varias razones que ya conocemos, hemos empezado a cotizar un poco por debajo, pero empezamos a hacer lo que le llaman un catch-up, o empezamos a ponernos al día en ese rendimiento. Independientemente de eso, si nos comparamos con otros mercados, hay un nivel de valoración bastante más bajo. Y esto lo quería mostrar en el siguiente cuadro, más que ir uno por uno. Lo que quería mostrar es que las acciones que están dentro de los fondos de pensiones tienen un potencial de apreciación bastante alto. Por supuesto, tienen que haber algunos catalizadores que generen esos valores, que voy a pasar a describir después, pero hay un upside importante, hay un rendimiento relativamente importante. Y en términos de dividend yield, que le llaman, que es cuánto de dividendo me entrega cada acción por el precio que voy pagando, también vemos niveles altos, sobre todo en el caso de algunas acciones que estoy resaltando en estos momentos. Con eso, bueno, ¿qué podemos esperar del Fondo 3? Creo que acá lo importante es reconocer cómo funciona el Fondo 3. Cuando vemos esta gráfica a lo largo del tiempo y vemos las líneas horizontales en amarillo, vemos que el rendimiento del Fondo 3 puede parecer casi ligeramente positivo o neutral durante periodos largos de tiempo, ¿no? 2, 3 años que parece que no ha tenido un rendimiento o que no va a generar un rendimiento bastante importante. Pero hay tanto valor dentro de estos activos que cuando se prenden los catalizadores que generan buen rendimiento, hay saltos exponenciales. Entonces vemos, por ejemplo, un periodo entre el 2016 y el 2018 en el que el Fondo 3 rindió 40% en menos de 2 años. Y luego vemos como hay otro periodo entre el 2019 y el 2021, incluso contando desde antes de la caída del COVID. Si tomamos el punto más alto antes de la caída que tuvo este fondo del COVID, y vemos, y nos imagináramos que no hubiese pasado el COVID, y hacemos una línea recta, vemos de que el Fondo 3 ha rendido más de 30% también en un periodo parecido de 2 años. Entonces estamos entrando en un periodo, o hemos entrado en un periodo otra vez, lo que le llaman neutral, pero el valor que hay dentro de estos activos que están en este fondo van a generar en algún momento de los próximos 24 a 36 meses, pues rendimiento bastante positivo, ¿no? Entonces, ¿qué eventos esperamos por lo menos para la bolsa local? Esperamos que haya más eventos corporativos, más recompra de acciones, como lo hemos visto en los casos de varias compañías locales, adquisiciones, como hemos visto en el caso de algunas empresas eléctricas, y la optimización de caja, que es el aumento de los dividendos. Porque si bien es cierto, hay pocas oportunidades de crecimiento actualmente por diferentes razones,
Lo cierto también es que las compañías están generando utilidades y esas utilidades se las tienen que dar los inversionistas, que finalmente son ustedes a través de los fondos que nosotros administramos. Y un último punto que no quería dejar pasar es el hecho de que de responder un poco a la pregunta de cuál es el fondo en el que uno debería estar. La mejor recomendación que nosotros le podemos dar es que el fondo lo escojan en función de varias características que tienen ustedes a nivel personal, de la riqueza que tienen, además de los fondos que tienen, de la edad y el tiempo que esperan estar en ese fondo. No hacer demasiados cambios, no es muy recomendable. ¿Por qué? Acá hemos corrido el rendimiento acumulado de los fondos 1, 2 y 3 a lo largo de su historia y hemos hecho un ejercicio en el que escogemos, imaginemos que cada uno de nosotros decide escoger en diciembre de un año, cambiarse de fondo al fondo que mejor rindió el último año, ¿no? En enero de cada año veo hacia atrás, reviso cuál es la rentabilidad de los fondos y me cambio a ese fondo. Si hiciéramos esa regla todos los años, terminaríamos acumulando menos riqueza de la que podemos acumular estando y permaneciendo en el fondo que realmente nos corresponde. Así que me voy con esa reflexión. No es una muy buena idea estar cambiando de fondo continuamente. Y con unas conclusiones que las dejo ahí en pantalla para que las puedan leer con detenimiento y pasar a preguntas, ¿no? Sí, gracias Jean-Pierre, gracias Catherine. Creo que acá hemos visto de una manera muy rápida y muy concisa cómo vemos que vienen los mercados el 2024 con una serie de riesgos que realmente yo personalmente pensé que se podrían haber materializado en el 2023, pero que creo y coincido con Catherine que es muy probable que se materialicen en el 2024 y al momento de tomar decisiones de inversión, en línea con lo que dijo Jean-Pierre, hay que tener muy claro cuáles son los horizontes de inversión que tenemos y cuál es el apetito de riesgo que tenemos y que queremos asumir. Tenemos algunas preguntas del público, pero yo le voy a hacer una pregunta a Catherine, aprovechando que la tenemos acá, y es en relación al déficit fiscal que tiene Estados Unidos y qué tan sostenible es en el tiempo ese déficit fiscal, cómo podría impactar al dólar como moneda refugio o como moneda de refugio a nivel global y qué impacto podemos esperar de un año electoral 2024 en relación al déficit fiscal. Es sostenible mientras que tenemos el dólar como la moneda reserva internacional del mundo, la moneda que están en el cual todas las reservas están dominadas. Mientras que el tesoro sigue siendo el mercado más profundo, más líquido del mundo, donde los países superávits como Arabia Saudita, como Rusia, como China, como Japón, necesitan colocar sus superávits, mientras que no hay competencia, puede seguir. Es un poquito un moral hazard risk, que no hay por qué arreglar la situación hasta que de repente pues hay una crisis. Entonces esa crisis no la veo en el futuro cercano y como les digo, puede ser una bola de nieve que sigue formando hasta que haya esa competencia. Pero no sé qué ustedes, pero yo no la veo en los próximos 10 años. No va a ser el yuan porque es una economía cerrada y es una moneda que no opera. No va a ser el euro es demasiado pequeño. China puede comprar todo el oro que desea, pero todavía le sobra mucho dinero para colocar en algún sitio. Entonces, lo que sí hemos visto, y lo puse en mi presentación y lo estaba buscando ahora para hacer referencia, es muy importante, muy interesante lo siguiente. Si no es una crisis, ¿cuáles son las repercusiones? Porque repercusiones hay. Tal vez si sí seguimos, se puede poner déficit fiscales de 1.7 trillones de dólares todos los años. Todos los años. Pero todavía hay demanda. El tema aquí es de que el pago de interés versus el PIB está disparando. En el último año, en Estados Unidos, el pago de interés versus el PIB subió de 1.7 a 3.7 por ahí, por ciento del PIB en un año. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Se llama crowding out.
hace de que el sector privado está empujado hacia los lados marginales y hace que el crecimiento potencial del país baja. Entonces, no es positivo, pero desafortunadamente creo que cuando me hacen la pregunta cuándo es que vamos a llegar a los tiempos precrisis, mi respuesta es nunca. ¿Y por qué digo eso con tanta certeza? Porque ustedes sabrán, y creo que ¿quién fue? Milton Friedman lo dijo, cuando el gobierno propone un nuevo programa, nunca hay fin a ese programa. Es muy difícil retroceder todos los estímulos y no va a pasar. Entonces, mientras que habíamos llegado durante el pleno pandemia a 20% del PIB en términos de déficit fiscal y hoy en día estamos casi a 9% de déficit fiscal y vamos a ser tal vez a 6% el año que entra, la verdad es de que estamos todavía al doble de donde estábamos antes de la crisis de 2008. Es un problema muy grande. Creo que las repercusiones directas están en el crecimiento. Y el otro problema, obviamente, es cuando entremos en recesión, porque sabemos, Aldo, que recesión es parte innata y natural del ciclo económico. Esos pagos de interés, esos van a subir. Entonces, lo veo problemático, pero no lo veo como una crisis en el futuro cercano. Muchísimas gracias, Catherine. Coincido 100% con lo que nos comentas. A ver, primera pregunta que vemos de nuestros clientes es ¿cómo afectaría a los fondos un nuevo retiro de 4 UITs? Y si sería recomendable retirar. A ver, yo honestamente soy optimista de que no se dé un nuevo retiro de los fondos. Creemos que el impacto a la construcción de pensión sería muy malo. Conectado a la pregunta de si es recomendable retirar o no, yo les planteo lo siguiente. Si uno tiene, vamos a ver, una persona que tenga 35 años y decide retirar las 4 UITs 20.000 soles, en el momento de jubilación esos 20.000 soles son cerca de 120.000 soles. Por lo tanto, el impacto que tiene en tu jubilación en el largo plazo es muy fuerte y es muy difícil de recomponer. Nuestra recomendación a la mayoría es no hacer retiro si es que se genera un nuevo retiro. Pero ¿cómo puede afectar en los fondos de pensiones? Yo de repente te dejo a ti, Jean-Pierre, para que hagas una corta y concisa respuesta dado el tiempo. No, muchas gracias. Creo que es una pregunta bastante razonable, ¿no? Y que todos nuestros clientes pueden tener cierta preocupación. Creo que la mayor lección del periodo del COVID para los fondos de pensiones es cómo administrar de una manera flexible cada uno de los fondos y cómo acostumbrarse a optimizar la liquidez de los fondos. Hoy en día, si se dan cuenta, a partir de lo que ha comentado Catherine y lo que estaba comentando respecto a las expectativas de rendimiento, no hay una necesidad de invertir en activos que sean tan ilíquidos para obtener buenos retornos de mediano plazo. Es decir, acuérdense que nosotros no solamente estamos pensando en los próximos 3 meses o 6 meses o 12 meses incluso, sino estamos pensando en los próximos 36 a más meses. Entonces creo que hay una cartera, digamos, que está de alguna manera preparada para todo este tipo de vaivenes. Eso es lo primero. Lo segundo es que todo este ejercicio nos ha obligado a identificar, a apuntalar, a puntualizar cuáles son los activos más valiosos para las carteras. Y esos son los activos con los que nos hemos quedado. Entonces, existe un potencial de retorno bastante importante y creo que el mayor daño que se puede hacer en términos de composición del fondo es el nivel de diversificación. Y ahí es donde creo que hay una tarea que estamos trabajando la mes a mes para recomponer las características particulares más deseables para poder entregarles a ustedes un mejor producto. Sin duda, yo creo que el gran impacto que tienen los fondos de pensiones por los retiros es la incertidumbre que se genera respecto a la cantidad de dinero y recursos que tenemos en el largo plazo y que nos impide invertir en algunas clases de activos como infraestructura, activos ilíquidos de largo plazo que tienen un buen retorno, pero que dado esta amenaza constante de potenciales retiros, nos hacen ser un poco más conservadores. Un tema, Aldo, que es bastante importante en ese punto es que, como han visto a lo largo de la presentación, se van a generar oportunidades para seguir añadiendo activos que pueden generar mucho valor para ustedes. El hecho de que haya retiros es contraproducente porque evita que nosotros como administradores tratemos de aprovechar esas oportunidades y tener la caja suficiente para potenciar las rentabilidades y finalmente las pensiones que ustedes deben recibir hacia el final de su vida laboral.
Perfecto, Jean-Pierre. Una pregunta adicional es, el cliente nos dice, me jubilo este año, me conviene retirar todo, entiendo que retirar todo es retirar el 95.5, o puedo o solo me darán una parte, ¿qué me recomiendan? A ver, en el sistema peruano, como ustedes saben, se aprobó en el año 2016 una ley que permite retirar el 95% del fondo, es decir, casi el 100% del fondo, en un solo momento. Personalmente creo que eso va en contra del concepto de un sistema de pensiones que debería priorizar una mensualidad de jubilación, ¿no? Creo que la decisión de qué puede hacer cada persona tiene que tomarla individualmente. ¿Qué miraría yo? A ver, mucha gente, y voy a hablar a título personal, yo trabajo en el mundo corporativo toda mi vida, nunca he sido un emprendedor. Yo creo que va a ser poco probable que a mis 65 años retire todo mi fondo y me convierta en un buen emprendedor. Es asumir mucho riesgo, es poner todo mi dinero de 40 años de ahorro en un emprendimiento en el cual no tengo mucha experiencia y apostar a que va a dar buenos retornos. Personalmente yo no asumiría ese riesgo. Yo creo que si uno decide retirar todo, tiene que retirarlo para invertir de manera diversificada en activos relativamente seguros que te den un retorno estable año a año. Pero es una decisión muy personal. Creo que lo importante de tener un fondo de jubilación es poder reducir el riesgo de quedarte sin dinero. Y eso te lo permite un retiro ordenado, una renta vitalicia o un activo de poco riesgo. Esa sería mi recomendación. Tercera pregunta, se te la paso a ti, Jean-Pierre, creo que ya la contestaste, pero de repente podemos profundizar. Y nos dicen, ¿es recomendable que me cambie al fondo 1 para aprovechar la coyuntura del mercado de bonos? Es una buena pregunta y de hecho nos han alcanzado bastante los clientes. Lo que yo creo es que hay condiciones bastante favorables para que en el corto plazo el fondo 1 tenga un rendimiento positivo, para empezar, ¿no? Más allá del nivel de rendimiento, como vemos, esto tiene dos componentes. Una parte son los intereses, los cupones que va a recibir el fondo, y también otra parte es la volatilidad que podemos ver en los mercados de renta fija, ¿no? Que pueden ser positivos si las tasas van hacia abajo, o puede ser un poco negativo si es que las tasas se mantienen en niveles altos. Entonces, por ese lado hay un aspecto positivo. Sin embargo, y ahí viene el tema, el hecho de estar cambiando de fondo te obliga de alguna manera a estar atento a cuál es el mejor momento para cambiarte a otro fondo. Y eso normalmente no sucede, o sea, de eso no es común. Entonces creo que lo mejor es estar en el fondo que corresponde, con el cual uno se siente tranquilo, con el cual uno puede ir a descansar tranquilo. Y como ven, los rendimientos de los fondos finalmente, en un periodo un poco más largo de tiempo, van a entregarle lo que ustedes están esperando. Hay mucho valor en el fondo 3, hay mucho valor también en el fondo 2 y por tanto creo que hay que estar atentos al momento en el cual se materialicen esos rendimientos. Sí, coincido totalmente. Y pregunta 4 es una pregunta enfocada a Perú, pero también te lo voy a trasladar a ti, Catherine, para ver si es que tú tienes una visión global al respecto. Y la pregunta es, ¿cómo afectaría el fenómeno del niño al rendimiento de mi fondo? Entonces, Catherine, ¿cómo crees tú que el fenómeno del niño global que estamos viendo y con impactos climáticos en varias partes del mundo puede afectar a un portafolio de inversiones? Depende mucho del país, porque Perú y Bolivia, Chile son diferentes que Colombia, Panamá. Entonces yo diría que eso es algo muy importante de mirar el cliente con su asesor financiero, más que nada, que yo darles una visión clara y general. Pero sí afecta la inflación dependiendo en el país donde esté y la temporada. Entonces yo diría que eso tiene algo que ver con los activos, pero yo honestamente me mantendría bastante diversificada en esa distribución adecuada para el perfil del cliente, el horizonte y la edad. Entonces yo creo que es algo mucho más personal que yo podría generalizar. Perfecto, Catherine, y agradezco tu respuesta porque de ahora te la voy a pasar a ti, Jean-Pierre, pero la conecto mucho con la pregunta que me hicieron antes de si debería retirar todo al momento de jubilación. Y muchas veces uno retira todo, lo pone en un negocio y no contempla que puede venir un fenómeno del niño y afecta el negocio completamente y lo envía a la quiebra.
portafolio de pensiones que tenemos, o los activos que tenemos en el fondo de pensiones, son activos diversificados que ayudan a enfrentarse a fenómenos como el fenómeno del niño. Entonces, Jean-Pierre, ¿cómo ves el fondo o los fondos de pensiones frente al fenómeno del niño que nos amenaza? Sí, por supuesto. O sea, hay buenas noticias que hemos recibido en los últimos meses en el que se ha reducido la probabilidad de que tengamos un fenómeno del niño bastante alto. Creo que la mayor afectación que tiene es al tema de la confianza, de la inversión, que puede tener básicamente a nivel privado, ¿no? Por supuesto que esta variable también está afectada por la claridad que pueda haber en el campo político, ¿no? Y esto de alguna manera afecta al crecimiento de Perú y esto afecta también al potencial de aumento de utilidades de las compañías peruanas. Entonces eso es un tema, digamos, que estamos viviendo, ¿no? Hace varios trimestres. Sin embargo, el punto de partida en los cuales se encuentran las inversiones en Perú particularmente es un punto de una valoración bastante baja. Entonces ya se incorporan varios temas, digamos, negativos. De hecho, la mayoría de activos muestran o reflejan de que hay poca expectativa de que haya un crecimiento importante. Entonces, más bien, lo que puede pasar es lo contrario, es que a raíz de la caída de la probabilidad de un fenómeno del niño, empiecen a materializarse mejores rendimientos en varios activos locales, ¿no? Y eso es un contexto de una parte de los portafolios porque, como comentaba Aldo, tenemos inversiones a nivel global, más de 600 activos a nivel global en diferentes tipos de inversión, de gobierno, de compañías, en renta fija, en renta variable, en alternativos, y esa diversificación permite justamente navegar de una mejor manera estos momentos. Gracias, Jean-Pierre. Yo creo que ya hemos llegado, nos hemos pasado 10 minutos de la hora. Quiero agradecerte, Catherine, por acompañarnos. Hemos tenido más de 300 clientes conectados. Yo le quiero agradecer muchísimo a los clientes que nos han acompañado y que por favor nos envíen sus comentarios y de repente temas que les gustaría tocar en un siguiente webinar. Y nada, desearles unas felices fiestas a nuestros clientes, a ti, Catherine, por supuesto también. Y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Les deseo una linda semana. Muchas gracias. Gracias.